El gran salón de reuniones del Consejo Galáctico zumbaba con los murmullos colectivos de más de 300 representantes de especies. La enorme cúpula cristalina de arriba capturó la luz de 3 soles que proyectaban sombras prismáticas sobre los rostros preocupados de los delegados reunidos. La agenda de hoy tenía solo un tema: el problema humano. El alto consejero Six del Concordato Pravan estaba de pie en el podio central, sus escamas iridiscentes cambiando de morado oscuro a rojo agitado mientras gesticulaba con sus 4 apéndices superiores. Distinguidos colegas, su voz resonó a través de los traductores neuronales: no podemos seguir permitiendo que estos advenedizos amenacen la estabilidad de nuestra civilización. Una onda de acuerdo recorrió la asamblea. Los humanos solo habían logrado viajar más rápido que la luz hace 3 siglos, prácticamente ayer en términos galácticos, pero aquí estaban exigiendo una representación igualitaria, acuerdos de comercio justo, y lo más irritante de todo, respeto. Su última comunicación, Six Tal, continuó proyectando un mensaje holográfico en el centro de la sala: es nada menos que bárbaro. El mensaje flotó en texto simple: por favor, no nos hagas enojar, no nos gustará y te gustará incluso menos. Risas estallaron desde varios rincones del salón. El embajador Nix del reino Centurión se secó las lágrimas de diversión de sus 3 ojos. Envían estas advertencias infantiles mensualmente ahora, como si nosotros, el poder combinado de las civilizaciones más antiguas de la galaxia, debiéramos temblar ante las rabietas de los infantes cósmicos. Precisamente las escamas de Six brillan triunfalmente, por eso el concordante pravano propone sanciones inmediatas. Debemos contener su expansión, limitar su acceso a las tecnologías avanzadas y mostrarle su lugar apropiado en la jerarquía cósmica. Desde el fondo del salón, una sola voz habló. El embajador Klinks de la Federación Aruri, una de las pocas especies que había establecido relaciones positivas con los humanos, levantó su forma cristalina. Tal vez deberíamos considerar su advertencia con más cuidado. Mi especie ha estudiado la historia humana. Cuando dicen por favor, no es una súplica, es su cortesía final. Antes de lo que Sigal interrumpió. Sus escamas ahora pulsan con patrones burlones: antes de que arrojen piedras a nuestras naves, antes de que exijan más concesiones con sus tácticas de negociación primitivas. Más risas llenaron el salón. La forma cristalina de Ken se atenuó ligeramente. Mientras se acomodaba en su asiento: no entiendes, murmuró, no nos están amenazando, están tratando de protegernos de ellos mismos. Pero sus palabras se perdieron en la creciente emoción mientras Six pedía una votación sobre las sanciones en el gran salón. Apéndices, tentáculos y varios aparatos de votación biológicos y mecánicos. Rose, con un apoyo abrumador, solo una pequeña minoría, en su mayoría especies que se habían tomado el tiempo para estudiar verdaderamente la historia humana, votaron en contra. Sabían algo que los otros habían olvidado a lo largo de la historia humana: sus advertencias más educadas a menudo precedieron a sus acciones más devastadoras. Cuando la sesión concluyó, el embajador Klen envió un mensaje final a su gobierno: comience la preparación para el estado neutral. La galaxia está a punto de aprender una lección muy costosa sobre la naturaleza humana. Las sanciones comenzaron lentamente: al principio un envío denegado aquí, un contrato comercial rechazado allá, pero en meses el acoso sistemático de las colonias humanas se había convertido en algo mucho más siniestro. El Consejo Galáctico, liderado por las políticas cada vez más agresivas de Six, había pasado de la mera presión económica a la intimidación absoluta. Otra nave de suministro regresó en el puesto de control de Proxima, informó al almirante Chen al Consejo de Defensa de la Tierra Unida: ese es el 15 esta semana, ya ni siquiera están fingiendo verificar si hay contrabando. Las pantallas holográficas mostraban un mar de indicadores rojos donde se habían cortado las rutas comerciales. La colonia Epsilon se estaba quedando peligrosamente sin procesadores atmosféricos. A las estaciones agrícolas de New Eden se les estaban negando componentes fertilizantes críticos. Incluso las industrias orbitales de la Tierra estaban sintiendo la presión a medida que las materias primas de los sistemas exteriores se reducían a un goteo. Están probando a nuestros pacientes. El general Rodríguez la observó, cara curtida iluminada por la iluminación de emergencia que se había vuelto común en las instalaciones gubernamentales debido al racionamiento de energía. Pero lo que sucedió en la estación Hawking, que cruza cada línea, la habitación quedó en silencio hace 3 días. La estación de investigación civil, que orbitaba una anomalía cuántica en el sistema TOA, se había oscurecido. Los informes iniciales sugirieron un accidente, pero la verdad había surgido a través de canales encriptados. Una flota de batalla pravana había exigido la evacuación de la estación, citando una investigación no autorizada en un espacio protegido. Cuando el administrador de la estación había intentado mostrar sus permisos de investigación legítimos, el Prion había abierto fuego. 2000 civiles, investigadores, sus familias, personal de apoyo, todos se fueron en un instante de fuego de plasma y sueños destrozados. Se están volviendo más audaces, dijo el almirante Chen, rompiendo el pesado silencio. Los Pavans afirmaron que era una instalación de investigación de armas, los centurianos respaldaron su historia, los raelianos lo llaman desafortunado pero necesario. Todos se están alineando detrás de la propaganda de Six. Un oficial subalterno entró corriendo en la cámara, el rostro pálido,
estamos recibiendo informes de Nueva Copenhague. Los centurianos exigen que reduzcan su población a la mitad dentro del mes en que reclaman la colonia excede sus nuevas pautas de capacidad. Humanitaria. La taza de café del general Rodríguez se rompió en su agarre, ya ni siquiera intentan ocultarlo. Esto es una limpieza étnica a escala galáctica, el público exige acción. El almirante Chen señaló que traía transmisiones de todo el espacio humano, las protestas llenaron las calles de cada colonia de la Tierra, las multitudes afuera de las pocas embajadas alienígenas restantes se hicieron más grandes y más enojadas. Ahora hemos tratado de ser amables, el secretario de Defensa habló por primera vez. Presentamos pruebas de protesta a través de los canales adecuados, hemos intentado negociar, incluso hemos ofrecido concesiones, ¿y cómo responden? Asesinando a nuestros científicos y amenazando a nuestras colonias. Se paró caminando hacia la enorme ventana que daba al Washington Springs, la ciudad se veía diferente, ahora más oscura, más militante. Los complejos de fábricas que habían estado cerrados durante décadas estaban volviendo a estar en línea. Sus propósitos clasificados en los niveles más altos. Envíen un mensaje final al Consejo Galáctico, ordenó el mismo que hemos estado enviando una última vez. Por favor, no nos hagas enojar. Sí, y cuando lo ignoren como lo harán. Giró su rostro con fuerza en la iluminación de emergencia. Implementar protocolo Prometeo en todo el espacio humano. Las instalaciones ocultas comenzaron a funcionar. Las plataformas orbitales que habían parecido defensivas revelaron su verdadera naturaleza. Las naves que habían parecido civiles se quitaron sus disfraces y en el espacio profundo, en coordenadas conocidas solo por unos pocos selectos, la verdadera flota de la humanidad cobró vida. La galaxia había ido demasiado lejos, se había olvidado demasiado de la historia humana. Desestimaron las advertencias de la humanidad como amenazas vacías, su cortesía como debilidad. Estaban a punto de aprender por qué los humanos decían por favor, no porque tuvieran miedo, sino porque sabían exactamente de lo que eran capaces cuando se los empujaba demasiado. El catalizador se había encendido. La galaxia ardería en las 3 semanas posteriores al incidente de la estación Hawking. La galaxia comenzó a notar algo extraño. Los humanos se habían quedado demasiado callados. La especie normalmente vocal, conocida por su constante parloteo diplomático y su interminable flujo de intercambios culturales, había cesado repentinamente. Todas las comunicaciones no esenciales. Sus embajadas permanecieron abiertas, pero sus embajadores ahora se sentaban en silencio durante las reuniones del Consejo, tomando notas con sonrisas inquietantes. El más peculiar, murmuró el director de investigación FON de la División de Inteligencia Centurion, analizando los últimos datos de los sensores. Todo el tráfico civil humano ha adoptado nuevos patrones. Altamente organizado, casi precisión militar. Su tercer ojo se movió nerviosamente mientras compilaba sus hallazgos. El consorcio comercial Reliano informó compras masivas de materiales aparentemente aleatorios, tubos de nanocarbono, procesadores cuánticos, unidades de contención de materia antiimágenes, cada pedido justo por debajo del umbral que activaría el informe automático al Consejo Galáctico. En el borde exterior, una flota de exploradores pravanos descubrió una instalación minera humana abandonada. El abandono no estaba del todo bien. Era más como si lo hubieran limpiado por completo. No quedaba ni rastro de tecnología o datos. Cuando accedieron al mainframe de la instalación, encontraron solo un archivo, una expresión humana sobre un perro dormido. El embajador Klinks de la Federación Aruri llevó estas preocupaciones a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Los humanos se están preparando para algo. Sus patrones orbitales han cambiado, sus firmas cuánticas son diferentes. Estamos detectando lecturas de energía que no deberían ser posibles con su nivel de tecnología. El alto consejero Six descartó estas advertencias con un movimiento de sus apéndices superiores. Están haciendo un berrinche, nada más déjalos enfurruñarse. Nuestras sanciones están funcionando exactamente como se planeó, pero otros no estaban tan seguros. Los andromedanos, los estrategas maestros de la galaxia, habían estado ejecutando simulaciones. Cada escenario mostraba el mismo patrón. Los humanos estaban creando espacio estratégico, el tipo de espacio necesario para movimientos masivos de la flota. Estamos detectando distorsiones gravitacionales inusuales cerca de sus colonias exteriores, informaron de una nave científica pleiadiana. Es como si estuvieran probando algo grande. La nave desapareció 3 días después. Los humanos afirmaron no tener conocimiento del incidente. Sus diplomáticos ofrecieron condolencias con esas mismas sonrisas inquietantes. En los espacios oscuros entre las estrellas, las sondas automatizadas comenzaron a captar susurros, ecos cuánticos de tecnologías que no deberían existir, ondas en el espacio-tiempo que sugerían impulsos mucho más allá de lo que los humanos habían demostrado previamente. Las matrices del espacio profundo de la Federación Aruri detectaron algo más. Silenciar el parloteo de fondo habitual de las comunicaciones humanas había sido reemplazado por transmisiones de rayos estrechos que usaban protocolos desconocidos. Los pocos mensajes que podían interceptar estaban encriptados con métodos que hacían que sus mejores sistemas de IA colapsaran. No están actuando como una especie bajo asedio. El embajador Klinks advirtió al Consejo
Cada vez más nervioso, están actuando como una especie preparándose para una guerra que esperan ganar la flota de exploración centuriana, informó otro desarrollo preocupante. Las colonias humanas, que habían estado luchando bajo las sanciones, parecían estar prosperando de alguna manera, habían reestructurado completamente sus redes de recursos en semanas, logrando eficiencias que deberían haber tomado décadas en desarrollarse, pero quizás lo más inquietante fue lo que el empático Reliano sintió: anticipación, no miedo, no ira, sino una fría y vieja anticipación calculada que irradiaba de cada humano que encontraban como los depredadores. Un empático informó que esperaba que la presa cometiera un último error fatal. Las señales de advertencia estaban allí para aquellos dispuestos a verlas. Los humanos no habían sido contenidos, se habían estado consolidando, no se habían debilitado, se habían desatado, y ahora en el silencio entre las estrellas algo se estaba moviendo, y algo que le enseñaría a la galaxia por qué los humanos siempre decían por favor primero. Six se paró ante el Consejo Galáctico, sus escamas brillaban con colores triunfantes mientras anunciaba el plan para pacificar Nuevo Terror, la colonia extraterrestre más grande de la humanidad con 3 millones de habitantes humanos. Representaba todo lo que el Consejo temía: la expansión humana, la independencia humana, el desafío humano. Las flotas combinadas de 5 razas antiguas demostrarán nuestra determinación, declaró. Nuevo Terror servirá como ejemplo para todos los mundos humanos. El ataque comenzó al amanecer, hora local de Nuevo Terror. 2000 naves salieron del hiperespacio, sus armas preparadas esperando encontrar una colonia indefensa. Los humanos no habían detectado preparativos para la evacuación, ningún movimiento inusual, sus defensas orbitales permanecieron mínimas, unas pocas plataformas anticuadas, un puñado de naves de patrulla. Debería haber sido simple, debería haber. El primer indicio de que algo andaba mal llegó rápidamente cuando el acorazado Pravan Eternal Victory disparó su cañón principal contra la plataforma de defensa primaria de la colonia. El rayo de energía pasó directamente a través de él, luego a través de la colonia debajo, y luego a través del planeta mismo. Los hologramas susurraron al comandante Nixel de la flota Prion, todo excepto dónde fue respondida su pregunta, mientras el espacio mismo parecía abrirse alrededor de las naves alienígenas de la Armada como cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Fusionados de lo que parecían ser grietas cuánticas artificiales, no eran las naves utilitarias robustas por las que los humanos eran conocidos. Estos eran depredadores oscuros y elegantes, repletos de tecnologías que no deberían existir. Esta es la almirante Elena Chen de la Fuerza de Defensa del Terror. Una transmisión cortó todas las frecuencias, traducida perfectamente a todos los idiomas alienígenas. Te lo advertimos, te rogamos, ahora entenderás la batalla, si se puede llamar así. Duró exactamente 6 minutos y 23 segundos. Las naves humanas se movían de maneras que violaban la física conocida, sus armas eludiendo los escudos como si no estuvieran allí. La armadura no significaba nada, la distancia no significaba nada. 2000 naves de las civilizaciones más poderosas de la galaxia fueron reducidas a escombros a la deriva mientras el último crucero Pravan intentaba huir. Su tripulación fue testigo de algo aún más aterrador. Nuevo Terror, el Colón, que habían venido a subyugar, simplemente desapareció, no destruido, desapareció junto con su hijo y planetas vecinos. Luego, a través del espacio humano comenzó cada colonia, cada puesto de avanzada, cada asentamiento humano desapareció simultáneamente. La Tierra misma se oscureció, la comunicación cesó, los relés cuánticos se quedaron en silencio. Era como si la humanidad simplemente había dado un paso lateral fuera del universo cuando una transmisión final llegó al Consejo Galáctico, antes de que se perdiera todo contacto durante siglos. Exploramos las estrellas con esperanza y amistad. Ofrecimos paz, comercio y prosperidad mutua cuando respondiste con desprecio. Pedimos respeto cortésmente cuando respondiste con sanciones. Te advertimos cuando asesinaste a nuestra gente. Te rogamos que lo reconsideraras. Dijimos por favor tantas veces, no por debilidad, sino porque recordamos nuestra propia historia. Recordamos en qué nos convertimos cuando falla la civilidad. Confundiste nuestra cortesía con miedo. Confundiste nuestra paciencia con debilidad. Confundiste nuestras advertencias con amenazas vacías. No construimos naves de guerra porque creíamos en la paz. No desarrollamos superarmas porque teníamos esperanza. No revelamos nuestra verdadera tecnología porque queríamos amigos, no esclavos temerosos. Pero tuviste que empujar, tuviste que provocar, tuviste que probar. La humanidad se ha retirado de la base espacial conocida. Cuando regresemos, la galaxia será diferente. Tienes 48 horas para limpiar todas las fuerzas militares de nuestros antiguos territorios. Cualquier nave armada que se encuentre en estas regiones después de ese tiempo será considerada hostil y tratada en consecuencia.
Te lo advertimos, te lo rogamos, ahora lo entenderás. En la cámara del Consejo el pánico estalló. Los sensores de largo alcance del Centurión detectaron distorsiones masivas de energía en todo el espacio humano. Los raelianos informaron que los precognitivos más sensibles estaban teniendo convulsiones, abrumados por posibles futuros, cambiando repentinamente. Las computadoras estratégicas andromedanas se estaban quemando tratando de calcular los posibles movimientos de la humanidad. El embajador Klinks estaba de pie en el caos, su forma cristalina resonando con lo que podría haber sido tristeza. Intentaron decirnos, no se lo dijo a nadie en particular, cada por favor era un recordatorio de lo que podrían llegar a ser. Cada advertencia cortés era una oportunidad para evitar esto. No estaban negociando desde la debilidad, estaban negociando para protegernos de sí mismos. Cuando comenzó la cuenta regresiva, la galaxia contuvo la respiración, esperando descubrir exactamente en qué se convertiría la humanidad cuando dejaran de decir por favor. Exactamente 48 horas después de la retirada de la humanidad, regresaron no con una explosión ni con un gemido, sino con absoluta precisión, que demostró cuánto habían estado escondiendo. La primera señal fue la reaparición simultánea de cada mundo humano, no donde habían estado, sino en estrategias completamente nuevas posiciones. A lo largo de la galaxia, la Tierra misma emergió en lo que previamente se había considerado una zona muerta espacial, rodeada por un complejo de estructuras que empequeñecían todo lo que las razas del Consejo habían construido en su historia combinada. El nuevo terror reapareció en el corazón del espacio pravano. Su estrella ahora estaba encerrada en lo que parecía ser una esfera Dyson parcial. Antes de que el alto mando pravano pudiera siquiera procesar este desarrollo, toda su red de defensa se oscureció, no se destruyó, se reprogramó para proteger los intereses humanos. Bienvenidos a la humanidad real. La voz del almirante Cheng resonó en cada comunicación. Dispositivo de comunicación en el espacio habitado nos permite presentarnos adecuadamente a través de la galaxia. Las naves humanas comenzaron a surgir de lo que los observadores solo podían describir como espacios entre espacios. No usaban el hiperespacio ni los túneles, simplemente atravesaban la realidad misma. Las naves mismas desafiaban la física convencional, sus cascos incorporaban materiales que no deberían existir, impulsados por energías que no deberían ser posibles. Los portaaviones de clase infinita, explicaron una voz humana tranquila sobre todas las frecuencias, mientras naves masivas aparecían en posiciones estratégicas, capaces de manipular el espacio-tiempo local para crear ventajas tácticas. Desarrollamos esto hace 3 siglos, pero seguimos usando cohetes químicos. No queríamos poner nervioso a nadie. La flota de defensa centuriana intentó atacar a uno de estos portaaviones. Sus armas más poderosas se dispersaron inofensivamente contra escudos que doblaron el tejido mismo de la realidad. La respuesta humana fue simplemente apagar las leyes de la física dentro de un radio de 10 minutos luz del sistema natal centuriano. Sus naves, diseñadas para funcionar con la física convencional, simplemente dejaron de funcionar. El universo Drive continuó la sesión informativa mientras las naves humanas demostraban la capacidad de aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, sin tener en cuenta las restricciones tradicionales del espacio-tiempo. Resulta que el espacio no es la imaginación el límite. En la cámara del Consejo Galáctico, los representantes observaron con horror cómo los humanos demostraban casualmente tecnologías que sus mejores científicos habían considerado imposibles. Manipulación cuántica a escala macroscópica. Control de la gravedad lo suficientemente preciso como para realizar cirugías. Armas de energía que no tanto destruían objetivos como los eliminaban temporalmente de la existencia. Podríamos haber compartido esto. Una nueva voz se cortó. El almirante Chen de nuevo. Todo lo que queríamos en realidad, pero tenías que demostrar que eras superior. Tenías que ponernos en nuestro lugar. La colmena reliana intentó un contraataque desesperado, lanzando toda su flota de reserva. Los humanos ni siquiera se molestaron en contraatacar. Simplemente revirtieron el tiempo en una burbuja localizada, enviando la flota de regreso a sus astilleros. Ahora transformado en tecnología que la humanidad realmente encontró interesante. La parte realmente divertida, continuó Chen mientras las fuerzas humanas desmantelaban sistemáticamente milenios de supremacía militar alienígena. Es que esto ni siquiera es lo mejor que tenemos. Estas son las tecnologías que nos sentimos cómodos revelando. Las que creemos que puedes manejar sabiendo, sin tener una crisis existencial. En la cámara del Consejo, la forma cristalina del embajador Ken vibró con una risa de lo que podría haber sido. Pasaron siglos jugando con niños. Juguetes porque querían que nos sintiéramos cómodos. Exploraron el espacio en latas cuando podían caminar entre las estrellas. Pidieron un comercio justo cuando podían haber tomado lo que quisieran. Dijeron por favor cuando simplemente podían haber ordenado a los andromedanos, supuestos maestros de la estrategia. Realizaron simulaciones frenéticamente tratando de encontrar un contraataque a las capacidades humanas. Cada simulación terminó de la misma manera, con la humanidad capaz de simplemente
Decidir ganar en cualquier momento que eligieran. Aquí está la cuestión con los humanos. La voz de Cheng volvió más suave. Ahora recordamos ser débiles, recordamos tener miedo, recordamos mirar las estrellas y preguntarnos si encontraríamos amigos o monstruos. Así que cuando resolvemos los problemas básicos del universo, gravedad, entropía, causalidad, mortalidad, decidimos darles a todos los demás una oportunidad para demostrar que podían ser amigos a través del espacio. Pravan, sus poderosas naves de guerra se transformaron en transporte público. Las matrices cuánticas Centurión ahora producían arte en lugar de apuntar soluciones. Las computadoras de batalla relianas comenzaron a generar recetas. Tenías un trabajo. La transmisión continuó. Solo uno. Trátanos con respeto básico, pero tenías que demostrar que eras mejor. Tenías que poner a los humanos primitivos en su lugar. Tenías que ignorar cada advertencia, cada por favor, cada les dimos a ustedes para evitar este momento. La demostración final llegó cuando la humanidad reorganizó casualmente varios sistemas estelares en configuraciones estéticamente más agradables, resolviendo 10.000 años de disputas territoriales en una tarde porque los tiempos de viaje eran ineficaces. Así que aquí está la nueva realidad. El almirante Chen concluyó que terminamos de hacernos los pequeños, terminamos de fingir, terminamos de decir por favor. Reestructuraremos el Consejo Galáctico en los próximos días. Aquellos que estuvieron con nosotros o al menos no intentaron activamente hacernos daño tendrán voz. El resto de ustedes, bueno, debieron haber escuchado cuando todavía estábamos pidiendo amablemente en el silencio atónito que siguió. El embajador Clank se dirigió al consejo una última vez. Nunca necesitaron nuestra aprobación, nunca necesitaron nuestra tecnología, nunca necesitaron nuestro permiso. Eligieron preguntar, eligieron decir por favor. Y en nuestra arrogancia pensamos que les estábamos dando una lección. En cambio, nos enseñamos una a nosotros mismos. A veces, los educados son educados porque saben exactamente de lo que son capaces y se detienen. El ajuste de cuentas no comenzó con violencia sino con matemáticas. La humanidad simplemente demostró que varias suposiciones fundamentales de la civilización galáctica estaban equivocadas. No políticamente incorrectas, no filosóficamente incorrectas, matemáticamente incorrectas. El Imperio Pravan descubrió esto primero cuando sus redes militares encriptadas cuánticas comenzaron a recibir actualizaciones de software obligatorias, no a través de ningún método de transmisión conocido. Las actualizaciones simplemente estaban allí. Siempre habían estado allí. Siempre habrían estado allí. Los humanos aparentemente habían dominado la propagación de información temporal hace siglos, pero lo habían considerado demasiado invasivo para usarlo sin permiso. Ya ves, explicó el Dr. Marcus Wong, el nuevo representante de la Tierra en el Consejo Reformado, teníamos planes de contingencia para cada especie que votó por las sanciones, no planes de batalla, esos no eran necesarios, teníamos planes de integración cultural, propuestas de reestructuración económica y programas de desarrollo social. Pasamos siglos estudiando cómo ayudarlos a convertirse en mejores versiones de ustedes mismos. El reino Centurión aprendió esta lección cuando intentaron activar su arma del fin del mundo, solo para descubrir que se había transformado en un parque público en algún momento del siglo anterior. La fecha de transformación era imposible de determinar porque, según todos los registros, siempre había sido simultáneamente un arma y siempre había sido un parque. El consejero superior Six Satal todavía estaba tratando de reunir el sentimiento antihumano y encontró su siguiente discurso interrumpido por una presentación completa de cada plan de contingencia que la humanidad había desarrollado para su especie. No habían planeado conquistar a los Pavans, habían planeado ayudarlos a superar su predisposición genética hacia el dominio jerárquico. Tenían soluciones para el cambio climático Pravan, curas para sus enfermedades genéticas y programas para ayudarlos a desarrollar su potencial artístico. Eso es lo que lo empeora. ¿No es así?, preguntó el Dr. Wong al atónito consejo. No nos estábamos preparando para destruirlos, nos estábamos preparando para perfeccionarlos. Cada especie que apoyó las sanciones, que aplaudió la destrucción de la estación Hawking, que pensó que estaban poniendo a los humanos en su lugar, ya habíamos diseñado su futuro ideal, no como nuestros sirvientes, sino como sus mejores seres posibles. La mente colmena reliana intentó lanzar un asalto psíquico al espacio humano. Descubrieron que la humanidad había desarrollado tecnología psíquica hace siglos, pero se había negado a usarla porque consideraban que la telepatía no consensuada era grosera. Toda la mente colmena pasó la semana siguiente experimentando empatía por cada ser al que alguna vez habían dañado. Las especies neutrales comenzaron a declarar frenéticamente su amistad con la humanidad. Los humanos aceptaron cada declaración con el mismo mensaje. Sabemos que siempre hemos sabido quiénes eran nuestros amigos. ¿Por qué creen que sus sociedades han experimentado coincidencias de progreso tan notables? El embajador Clank descubrió que su especie, el reciente renacimiento tecnológico, no había sido suerte. Los humanos habían estado guiando sutilmente su desarrollo durante siglos, asegurando que sus amigos estuvieran listos para la verdadera galaxia que esperaba. Cada nave que no podíamos explicar, reveló el almirante Chen.
Para los restos del comando militar pravano, estaba protegiendo a sus poblaciones civiles de los desastres naturales. Cada espía que capturaban en realidad estaba implementando mejoras educativas y de atención médica. Cada arma secreta que temían era un sistema para mejorar sus species potenciales. El colapso final de las facciones antihumanas se produjo cuando la humanidad reveló el alcance completo de sus planes de contingencia. No se habían preparado para la guerra, se habían preparado para la paz, tan completos, tan inevitables que la guerra se volvió matemáticamente imposible. ¿Quieres saber la parte divertida? El Dr. Wong se dirigió al sucesor de Six. En realidad aprendimos de ti todas esas sanciones que impusiste, las usamos como plantilla. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. Nos mostraste exactamente cómo no usar el poder. En lugar de sanciones, los humanos implementaron sanciones inversas, recompensas y beneficios que fueron retroactivamente siempre ahí en lugar de aislamiento. Crearon una conexión tan fundamental que parecía haber existido desde el principio de los tiempos. En lugar de castigo, ofrecieron trascendencia. El verdadero poder, el almirante Chen explicó al Consejo Reformado, no está en destruir a tus enemigos, está en ser tan capaz de destrucción que puedas permitirte ser amable. Dijimos por favor, porque queríamos darte la oportunidad de elegir la sabiduría sobre el orgullo. Algunos de ustedes lo hicieron, algunos no, pero teníamos planes para ayudarlos a todos sin importar. Los últimos remanentes de la facción antihumana se rindieron para no poder militar, pero a la devastadora conclusión de que sus mayores enemigos habían pasado siglos tratando de ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Podríamos haber conquistado la galaxia. El día que inventamos el universo Drive, el Dr. Wong concluyó que podríamos haber rehecho todo a nuestra imagen. En lugar de eso, pasamos siglos observando, aprendiendo y planeando cómo ayudar a cada especie a convertirse en su mejor versión. Dijimos por favor, porque los queríamos como iguales, no súbditos. Lástima que tuvieran que volvernos locos para aprender esa lección. Al final, el ajuste de cuentas no se trataba de castigo, se trataba de potencial. La humanidad no había estado conteniendo su poder militar, habían estado conteniendo su capacidad para un cambio positivo, esperando el momento adecuado para ayudar a la galaxia a evolucionar, y todo lo que hizo falta fue volverlos locos. 10 años después de que la humanidad revelara su verdadera naturaleza, la galaxia había cambiado más allá del reconocimiento, no a través de la fuerza, sino a través del tipo de progreso que hace que la existencia anterior parezca un sueño medio recordado. La nueva Cámara del Consejo Galáctico residía en un espacio que existía en todos los lugares simultáneamente, dotado por la humanidad como símbolo de su compromiso con la unidad genuina. Representantes de todas las especies, antiguos amigos y enemigos, por igual se reunieron para celebrar una década de crecimiento sin precedentes. El embajador Klinks ahora sirve. Mientras el historiador jefe se dirigía a la asamblea, solíamos preguntarnos por qué a los humanos les encantaba la palabra ironía. Ahora entendemos que las especies que tratamos de descartar como primitivas habían resuelto desde hacía mucho los problemas fundamentales de la existencia. La raza que tratamos de contener ya se había expandido más allá del espacio-tiempo tradicional. La civilización que creíamos que necesitaba ser controlada había estado controlando cuidadosamente su propio avance, no por debilidad, sino por la esperanza de una verdadera asociación. Los antiguos territorios pravanos, una vez el bastión del sentimiento antihumano, se habían convertido en centros de renacimiento cultural y científico. Sus científicos ahora trabajaban junto a los humanos no como subordinados, sino como colegas, explorando reinos de posibilidad que sus antepasados habían descartado como fantasía. El alto consejero Chen, exalmirante, se puso de pie para pronunciar el discurso del aniversario de la humanidad hace una década. ¿Aprendiste por qué los humanos seguían diciendo por favor? Hoy queremos que entiendas por qué seguimos aquí. Seguimos trabajando contigo. Seguimos creyendo en esta comunidad. No es porque tuviéramos que hacerlo. No es porque lo necesitáramos. Es porque queríamos. Hizo un gesto hacia la asamblea reunida. Su sonrisa genuina te rodea. Cada especie aquí ha logrado cosas en 10 años. ¿Es que no pensaron que fuera posible en 10.000? No porque te hayamos dado la oportunidad. Respuestas, pero porque finalmente tuvimos la libertad de ayudarte a encontrar la tuya. La galaxia había aprendido de hecho por qué los humanos seguían diciendo por favor, no por debilidad, sino por una fuerza tan profunda que podía permitirse la paciencia, no por miedo, sino por una esperanza tan profunda que podía soportar siglos de decepción. Cuando la celebración concluyó, el mensaje final de la humanidad quedó grabado en la F cuántica del espacio mismo, un recordatorio para todas las civilizaciones futuras. Dijimos por favor porque creíamos en algo mejor, nos enojamos porque nos hiciste demostrar por qué, pero nos quedamos, te ayudamos, te levantamos, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque eso es lo que elegimos ser. Deja que ese sea el legado de nuestra ira, no la destrucción de la que fuimos capaces, sino la civilización que ayudamos a construir. Cuando la ira se desvaneció, y la próxima vez que alguien diga por favor, escucha, escucha.